Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos James Dean, la vida breve que se volvió eterna. Introducción. Hay personas que alcanzan el éxito, hay personas que cambian una profesión y luego existen casos extraordinarios tan raros que parecen desafiar las reglas del tiempo, en los que una vida de apenas 24 años logra dejar una huella tan profunda que continúa fascinando a generaciones enteras décadas después de su desaparición. Ese fue el caso de James Dean, un joven actor de mirada intensa, sonrisa esquiva y sensibilidad atormentada que transformó para siempre la manera de representar la rebeldía, la vulnerabilidad y el conflicto emocional en la gran pantalla. Su historia no es solamente la de una estrella de cine que murió demasiado pronto, es también la historia de un muchacho del medio rural estadounidense que creció marcado por la pérdida, la soledad y la búsqueda constante de identidad, de un artista obsesionado con la autenticidad cuando Hollywood todavía prefería la perfección, y de un hombre complejo, contradictorio y profundamente humano cuya leyenda comenzó mucho antes del accidente automovilístico que le convirtió en mito. Durante los próximos minutos recorreremos su vida desde sus humildes orígenes hasta su ascenso meteórico, explorando episodios poco conocidos, anécdotas sorprendentes y detalles que ayudan a comprender cómo un actor con apenas 3 películas protagonistas consiguió convertirse en uno de los iconos culturales más duraderos del siglo XX. Los primeros años, un niño entre campos de maíz y silencios. James Byron Dean nació el 8 de febrero de 1931 en la pequeña ciudad de Marion, en el estado de Indiana, dentro de una familia de clase media que jamás habría imaginado que aquel niño delgado y observador acabaría siendo una figura universal. Poco después de su nacimiento, sus padres se trasladaron a Santa Mónica, donde su padre trabajó como técnico dental. Desde fuera pareció una infancia relativamente normal, pero la realidad emocional del pequeño James estaba marcada por una sensibilidad extraordinaria y una necesidad constante de afecto. Uno de los acontecimientos más decisivos de su vida ocurrió cuando tenía apenas 9 años. Su madre, Mildred Wilson Dean, enfermó gravemente de cáncer. James estaba profundamente unido a ella. Algunos biógrafos sostienen que fue la única persona que realmente comprendió su carácter introspectivo y creativo durante la infancia. Cuando Mildred murió en 1940, el impacto fue devastador. Muchos historiadores del cine consideran que la pérdida de su madre se convirtió en la herida emocional que definiría gran parte de su personalidad adulta. El abandono, la inseguridad afectiva y la necesidad de ser aceptado aparecen repetidamente en los personajes que interpretaría años después. Tras la muerte de su madre, fue enviado a vivir con sus tíos a una granja de Fairmont, Indiana. Resulta curioso imaginar que el futuro símbolo de la rebeldía juvenil pasará su adolescencia alimentando ganado, trabajando la tierra y recorriendo caminos rurales. Sin embargo, aquellos años moldearon aspectos esenciales de su carácter. Era un excelente atleta, participó en baloncesto, béisbol y atletismo. También destacó en debates escolares y en actividades teatrales, demostrando una combinación poco habitual entre capacidad física e inteligencia emocional. Un dato poco conocido es que sus compañeros de escuela lo recordaban como un joven mucho más tímido de lo que la leyenda posterior sugiere. Lejos de ser un rebelde permanente, podía mostrarse reservado, incluso incómodo en reuniones sociales, prefiriendo largas conversaciones individuales antes que grandes grupos. El descubrimiento de la interpretación. Durante su adolescencia apareció una figura fundamental, el reverendo metodista Marcus Winslow. La relación entre ambos ha sido objeto de debate durante décadas. Lo que sí parece claro
es que Winslow ejerció una influencia enorme sobre James en una etapa especialmente vulnerable de su desarrollo emocional. Fue también durante esos años cuando Dean comenzó a interesarse seriamente por el arte dramático. No buscaba simplemente actuar, buscaba comprenderse a sí mismo. El escenario se convirtió en un espacio donde podía expresar emociones que rara vez mostraba en la vida cotidiana. Tras graduarse en el instituto, ingresó en la University of California, en Los Ángeles, para estudiar inicialmente Derecho. Sin embargo, el joven pronto comprendió que aquel camino no era el suyo. Abandonó la carrera y decidió apostar por algo mucho más incierto, convertirse en actor. La decisión provocó tensiones familiares. Su padre consideraba que estaba cometiendo un grave error. James, sin embargo, parecía impulsado por una convicción inquebrantable. Los años difíciles en Hollywood. Antes de convertirse en estrella, Dean conoció el rechazo, la precariedad económica y la frustración. Trabajó como aparcacoches, aceptó pequeños empleos temporales, participó como figurante en anuncios publicitarios y programas de televisión. Uno de los datos más curiosos de esta etapa es que apareció brevemente en un anuncio de refrescos y en varios programas televisivos en directo que hoy prácticamente nadie recuerda. La televisión de principios de los años 50 funcionaba de manera muy diferente a la actual. Muchos programas se emitían en vivo y desaparecían para siempre después de su emisión. En consecuencia, parte de las primeras interpretaciones de Dean se perdieron para siempre. Durante este periodo comenzó a estudiar con Lee Strasberg en el prestigioso Actors Studio. Allí encontró el entorno creativo que llevaba años buscando. El llamado método, basado en experiencias emocionales reales del actor, encajaba perfectamente con su personalidad. Dean no interpretaba emociones, las revivía, las sentía, las transformaba en verdad escénica. Aquella intensidad impresionaba a compañeros y directores por igual. Nueva York, el laboratorio de un talento excepcional. En 1951 tomó una decisión trascendental y se trasladó a Nueva York. Lejos de Hollywood, encontró un ambiente artístico más exigente y sofisticado. Participó en producciones teatrales, intervino en programas dramáticos televisivos y comenzó a llamar la atención de críticos especializados. Un hecho poco conocido es que era un lector voraz. Le interesaban la filosofía, la poesía, la psicología y la literatura existencialista. Admiraba especialmente las obras de autores que exploraban la alineación y el conflicto interior. Esa inquietud intelectual contribuía a la profundidad emocional de sus interpretaciones. También desarrolló una fascinación por los bongos. Sí, los bongos. Dean podía pasar horas tocando ritmos improvisados en reuniones con amigos, influido por el ambiente bohemio y jazzítico de la época. La imagen del actor rebelde, vestido con chaqueta roja, rara vez menciona a aquel joven que disfrutaba leyendo poesía y tocando percusión en apartamentos llenos de artistas. El gran salto. Al este del Edén. La oportunidad que cambiaría su vida llegó cuando el director Elia Kazan lo eligió para protagonizar la adaptación cinematográfica de la novela East of Eden. Kazan buscaba exactamente lo que Dean representaba: autenticidad, fragilidad, impulsividad, verdad emocional. El personaje de Cal Trask parecía escrito para él. Durante el rodaje ocurrieron episodios sorprendentes. Dean improvisaba constantemente. En ocasiones reaccionaba de formas que ni siquiera sus compañeros esperaban. Muchos de los momentos más memorables de la película nacieron precisamente de esa espontaneidad. Kazan llegó a afirmar que poseía una capacidad extraordinaria para transmitir emociones complejas sin necesidad de diálogos extensos. La película fue un éxito y transformó instantáneamente a Dean en una nueva figura del cine estadounidense. Sin embargo, aquello era solo el comienzo. El nacimiento de un icono, rebelde sin causa. Si existe una película inseparable del nombre de James Dean,
Esa es Rebel Without a Cause. La imagen de Jim Stark vestido con una chaqueta roja se convertiría en uno de los símbolos visuales más reconocibles del siglo XX. Lo interesante es que Dean no intentaba representar a una generación, simplemente representaba emociones reales, la inseguridad, la incomprensión, la necesidad de pertenecer, el miedo al rechazo. Millones de jóvenes se reconocieron en él. Un dato poco conocido es que conservó una amistad muy cercana con algunos miembros del reparto durante la producción y que fuera de cámara se comportaba con frecuencia de manera juguetona e infantil, contrastando enormemente con la intensidad dramática que mostraba ante las cámaras. El rodaje estuvo lleno de improvisaciones y cambios espontáneos. Muchos actores afirmaron después de trabajar con Dean significaba no saber nunca exactamente qué iba a hacer en la siguiente toma. Esa imprevisibilidad dotaba de una energía especial a cada escena. Su pasión secreta, la velocidad. Mientras Hollywood comenzaba a rendirse ante su talento, James Dean desarrollaba otra obsesión, los automóviles, y especialmente las carreras. No era un simple aficionado, era un piloto serio y competitivo. Participó en competiciones oficiales y sorprendió a numerosos expertos por su habilidad al volante. Estudiaba mecánica, analizaba circuitos, entrenaba con dedicación. Muchos desconocen que varios pilotos profesionales consideraban que poseía verdadero potencial en el mundo del automovilismo. Su pasión por la velocidad no era una búsqueda irresponsable del peligro, más bien parecía una extensión de su personalidad. La conducción le ofrecía concentración absoluta, libertad, control, una sensación de intensidad que encontraba difícil hallar en otros ámbitos de su vida. Gigante y la madurez artística. Su tercera gran película fue Giant, donde compartió pantalla con Elizabeth Taylor y Rock Hudson. Durante el rodaje sorprendió a muchos miembros del equipo por su compromiso extremo con el personaje. Experimentaba con la voz, modificaba gestos, observaba personas reales para construir comportamientos auténticos. Varios testimonios indican que Dean estaba empezando a desarrollar una confianza artística mucho mayor que la que mostraba en sus trabajos anteriores. Algunos historiadores creen que sus mejores interpretaciones probablemente aún estaban por llegar. Los últimos días. En septiembre de 1955, James Dean acababa de comprar un automóvil que se volvería legendario, un Porsche 550 Spyder. Había apodado el vehículo Little Bastard. Poco antes de partir hacia una competición automovilística, el actor recibió varias advertencias sobre los riesgos de conducir a gran velocidad. Una de las más famosas provino del actor Alden Guinness, quien afirmó haber tenido un mal presentimiento al ver el coche. La tarde del 30 de septiembre de 1955, mientras viajaba por una carretera de California, se produjo la colisión que acabaría con su vida. Tenía solamente 24 años. La noticia conmocionó al país, y entonces ocurrió algo extraordinario. Su fama, lejos de desaparecer, comenzó a crecer. El nacimiento de la leyenda. Cuando murieron muchas estrellas de la época, el público las recordó durante algún tiempo. Con Dean sucedió algo diferente. Se transformó en símbolo, representó para generaciones enteras la juventud interrumpida, los sueños incompletos y la autenticidad emocional. Fue el primer actor en recibir una nominación póstuma al premio de la Academia por su trabajo en East of Eden. Posteriormente, recibiría otra nominación póstuma por Giant. Un hecho poco conocido es que muchas de las fotografías más famosas de James Dean fueron tomadas cuando aún no era una gran estrella. Su imagen pública se construyó en gran parte gracias a fotógrafos que supieron captar la mezcla única de vulnerabilidad, melancolía y desafío que proyectaba incluso cuando no estaba actuando. Décadas después, sigue apareciendo en camisetas, carteles, documentales, exposiciones y estudios académicos. Su influencia
puede rastrearse en innumerables actores posteriores que buscaron una interpretación más naturalista y emocionalmente honesta. Conclusión. La paradoja de James Dean es que vivió demasiado poco para convertirse en una figura convencional. No tuvo tiempo de envejecer, no tuvo tiempo de decepcionar al público, no tuvo tiempo de reinventarse una y otra vez. Quedó suspendido para siempre en el momento exacto en que el mundo comenzaba a descubrirlo. Quizá por eso continúa fascinándonos, porque detrás del mito, del automóvil deportivo, de la chaqueta roja y de la sonrisa melancólica, encontramos a un ser humano profundamente complejo, que pasó toda su vida intentando responder preguntas universales. ¿Quién era realmente? ¿Dónde pertenecía? ¿Y cómo podía expresar aquello que sentía? Y tal vez sea precisamente esa búsqueda inacabada, tan humana y tan reconocible, la que mantiene viva su historia más de medio siglo después de su muerte, convirtiendo a James Dean no solo en una estrella de cine, sino en una leyenda cuya breve existencia sigue resonando con la fuerza de una vida mucho más larga.